Imagínate descubrir que tu planeta está a punto de ser destruido, intentar advertir a todos y que nadie te crea. Ahora imagina enviar a tu hijo recién nacido al espacio con la esperanza de que, al menos él, tenga una oportunidad de sobrevivir. Ese fue el destino de Bardock. Durante años fue visto únicamente como el padre de Goku, un simple guerrero Saiyajin más. Pero con el paso del tiempo descubrimos que su historia es mucho más profunda de lo que parecía. Fue un héroe, fue un villano que cambió demasiado tarde, o simplemente un padre que hizo lo único que pudo antes del fin de toda su raza. Hoy conocerás la verdadera historia de Bardock, desde sus primeras batallas hasta el instante en que desafió al emperador más temido del universo, Freezer. Y créeme, el final sigue siendo uno de los momentos más tristes de todo Dragon Ball. Antes de comenzar, recuerda suscribirte si te apasionan las historias de Dragon Ball contadas desde una perspectiva diferente. Aquí analizamos personajes, secretos y momentos que marcaron para siempre esta increíble franquicia. Ahora sí, viajemos muchos años antes del nacimiento del héroe que salvaría la Tierra. Muchos fans imaginan que Bardock siempre fue un padre noble y preocupado por su familia. La realidad era completamente distinta. Bardock era un guerrero Saiyajin de clase baja. Su trabajo consistía en viajar de planeta en planeta, eliminando poblaciones enteras para vender esos mundos al mejor postor. No era un héroe, no era un protector. Era exactamente el tipo de guerrero que el imperio de Freezer necesitaba. Frío, eficiente y prácticamente invencible frente a enemigos comunes. Su escuadrón estaba formado por guerreros que llevaban años luchando junto a él. Compartían victorias, batallas y una confianza absoluta entre ellos. Mientras tanto, en el planeta Vegeta, la vida seguía su curso. Los Saiyajin estaban convencidos de que algún día gobernarían el universo, pero ignoraban que ya habían firmado su sentencia de muerte. Aunque los Saiyajin eran temidos por toda la galaxia, existía alguien mucho más poderoso, Freezer, el emperador del universo. Para él, los Saiyajin no eran aliados, eran simples herramientas. Los utilizaba para conquistar mundos y aumentar su imperio. Pero había un problema. Cada generación de Saiyajin se hacía más fuerte, y Freezer comenzó a temer una antigua leyenda, la del Super Saiyajin, una transformación capaz de derrotar incluso al ser más poderoso del universo. Al principio parecía una simple historia, una superstición, pero el miedo comenzó a crecer dentro de Freezer, y cuando alguien como Freezer siente miedo, siempre elimina la amenaza antes de que aparezca. Bardock y su equipo fueron enviados a conquistar otro planeta. La misión parecía rutinaria. Derrotaron a los habitantes prácticamente sin esfuerzo, pero cuando todo parecía haber terminado, uno de los sobrevivientes atacó a Bardock por sorpresa. Antes de morir lanzó un poderoso golpe de energía. No buscaba matarlo, buscaba condenarlo. Aquel guerrero poseía una habilidad muy extraña. Podía otorgar visiones del futuro. Desde ese momento, Bardock comenzó a sufrir terribles imágenes. Veía explosiones, veía muerte, veía a Freezer. Veía a un niño luchando contra enemigos imposibles. No entendía absolutamente nada. Pensó que estaba perdiendo la razón, pero aquellas visiones solo acababan de comenzar. Cuando Bardock regresó al planeta Vegeta, encontró algo extraño. Freezer había ordenado que todos los Saiyajin regresaran al planeta, una decisión completamente inusual. Las visiones empezaron a tener sentido. Algo horrible estaba por suceder. Intentó advertir a otros guerreros. Nadie le hizo caso. ¿Por qué iban a creerle? Durante toda su vida, Bardock había sido un soldado más. Ahora hablaba sobre sueños, profecías y destrucción. Parecía completamente loco. Mientras tanto, Freezer preparaba el mayor genocidio de la historia de Dragon Ball. En medio del caos aparece uno de los momentos más importantes de toda la historia: el nacimiento de Kakaroto, el niño que el universo conocería más adelante como Goku. En varias versiones de la historia vemos que Bardock apenas tenía contacto con su hijo. Eso era completamente normal entre los Saiyajin. Los bebés eran evaluados únicamente por su nivel de poder. El cariño familiar prácticamente no existía. Sin embargo, las visiones comenzaron a cambiar a Bardock. Veía constantemente a ese pequeño enfrentándose a enemigos imposibles. Y poco a poco comprendió algo. Su hijo tenía un destino diferente. Por primera vez en su vida dejó de pensar como un guerrero. Comenzó a pensar como un padre. Bardock comprendió que el planeta Vegeta estaba condenado. No podía salvar a todos. No podía derrotar a Freezer. Pero sí podía salvar a una persona, su hijo. Dependiendo de la versión de la historia, Bardock y Hine toman la decisión de enviar a Kakaroto lejos del planeta antes del ataque final. Era una misión desesperada. No sabían si sobreviviría. No sabían dónde aterrizaría. Solo sabían una cosa: si permanecía allí, moriría junto con toda la raza Saiyajin. Ese pequeño bebé fue colocado dentro de una cápsula, y comenzó un viaje que cambiaría el universo para siempre. Sin saberlo, acababa de iniciar la leyenda de Goku. Bardock ya conocía la verdad, no había escapatoria. Mientras todos celebraban su regreso al planeta, él observaba el cielo. Sabía exactamente lo que iba a ocurrir.
Entonces hizo algo que ningún otro Saiyajin habría intentado. En lugar de esconderse, fue directamente hacia el ejército de Freezer, solo, contra miles de soldados. Comenzó a derrotarlos uno tras otro, pero aquello no cambiaría el resultado. Finalmente apareció Freezer. Desde su nave observó a Bardock como si fuera un simple insecto. Bardock reunió toda su energía, lanzó un ataque gigantesco. Era su última oportunidad. No luchaba por conquistar un planeta, no luchaba por orgullo, luchaba por darle unos minutos más de vida a su hijo. Freezer sonrió y respondió con una inmensa esfera de energía. El ataque descendió lentamente. Bardock intentó detenerlo, empujó con todas sus fuerzas. Gritó, resistió, pero era imposible. La diferencia de poder era demasiado grande. En cuestión de segundos, la esfera envolvió al guerrero y continuó descendiendo hacia el planeta Vegeta. La explosión fue tan enorme que podía verse desde el espacio. El planeta Vegeta desapareció. Millones de Saiyajin murieron en un instante. Con ellos desaparecieron siglos de historia, guerreros, familias, ciudades enteras. Todo reducido a polvo cósmico. Freezer sonrió satisfecho. Creía haber eliminado cualquier posibilidad de que apareciera el legendario Super Saiyajin. No podía imaginar que había cometido el mayor error de su vida, porque una pequeña cápsula seguía viajando por el espacio. Dentro de ella dormía Kakaroto, el hijo de Bardock. Uno de los momentos más conmovedores del especial ocurre justo antes de la muerte de Bardock. Gracias a las visiones del futuro, pudo observar a su hijo adulto. Lo vio enfrentándose a Freezer, lo vio transformándose, y comprendió que, aunque él iba a morir, su hijo terminaría aquello que él no pudo. Por primera vez sonrió. No porque fuera a sobrevivir, sino porque entendió que el futuro estaba en buenas manos. Su última imagen fue la de Goku enfrentando al emperador del universo. Y después, solo quedó silencio. Esta es una de las preguntas que más divide a los fans. Durante la mayor parte de su vida fue un conquistador. Participó en la destrucción de innumerables civilizaciones. No era inocente. Pero también es cierto que fue uno de los pocos Saiyajin capaces de cambiar. Comprendió demasiado tarde el verdadero valor de una familia. Y aún sabiendo que iba a perder, decidió luchar. No por orgullo, no por gloria, sino por esperanza. Esto convirtió su historia en una tragedia inolvidable. Porque no consiguió salvar a su pueblo, no derrotó a Freezer, ni siquiera volvió a ver a su hijo. Pero logró algo mucho más importante. Hizo posible que Goku viviera. Y gracias a esa decisión, años después, el mismo Freezer sería derrotado por el Hijo del Hombre al que nunca logró doblegar completamente. La historia de Bardock nos recuerda que incluso las personas más duras pueden cambiar cuando encuentran un motivo para hacerlo. No fue el Saiyajin más fuerte, no fue el más famoso, pero sí fue quien inició, sin saberlo, la historia del mayor héroe de Dragon Ball. Cada vez que vemos a Goku salvar un planeta, proteger a sus amigos o enfrentarse a un enemigo imposible, existe una pequeña parte de Bardock presente en ese momento. Porque si aquel guerrero no hubiera tomado una decisión desesperada, la historia de Dragon Ball jamás habría existido. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Bardock merece ser recordado como un héroe? ¿O sus errores del pasado pesan demasiado para darle ese título? Déjalo en los comentarios, me encantará leer tu punto de vista. Y si quieres seguir descubriendo las historias más increíbles de Dragon Ball, suscríbete y acompáñame en el próximo video.